centígrada. También se llama Celsius, la escala Celsius. Esta lo voy a enmarcar. Esta escala, la escala centígrada o escala Celsius. Entonces, hay ciertos puntos fijos de referencia. Estos puntos fijos de referencia son, por ejemplo, este punto. Voy a, para no borrarlo del cero, voy a indicar de aquí. El termómetro tiene, por supuesto, es un tubo capilar. Aquí está bastante ampliado. Es un tubo capilar que contiene mercurio, un termómetro de mercurio. Cuando estos termómetros se coloca en un recipiente que contenga hielo a la presión atmosférica, entonces el mercurio se establece en ese lugar, seguramente hasta aquí. Hasta ahí. Ese punto se marca como 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. A la presión atmosférica. Si se lo lleva a un lugar donde haya agua hirviendo, agua en ebullición, ese punto donde suba el mercurio se marca como 100 grados centígrados. Entonces, estos son los puntos fijos de referencia. El punto de fusión del hielo a la presión atmosférica, donde se marca como 0, y el punto de ebullición del agua a la presión atmosférica, donde se marca 100. Influye un poco la presión. No es lo mismo la presión atmosférica aquí, por ejemplo, que en La Paz, o que en otro lugar, a nivel del mar, por ejemplo. Luego, cuando se han marcado los puntos fijos de referencia entre 0 y 100, se divide esa distancia en 100 partecitas y cada partecita se llama grado centígrado. Grado centígrado. En cambio, en la escala Fahrenheit, que es esta otra, en la escala Fahrenheit, que está aquí, también se toman en cuenta puntos fijos de referencia. Puntos fijos de referencia. Aquí está la escala Fahrenheit. Entonces, los mismos puntos de referencia que se han tomado en cuenta para la escala centígrada, se toman para la escala Fahrenheit. Por ejemplo, el punto de fusión del hielo se marca 32 en la escala Fahrenheit. Recuerden que en la escala centígrada marcamos 0, en la Fahrenheit 32. Y el punto de ebullición del agua en la Fahrenheit se marca 212. 212. Recuerden que en la escala centígrada era 100. Ahora, en la escala Fahrenheit, estos puntos fijos de referencia entre 32 y 212 se dividen en 180 partecitas y cada partecita se llama grado. Grado. Eso es. Estas son las más usuales. La escala centígrada que nosotros la usamos, la escala Fahrenheit que usan en Estados Unidos y algunos países europeos, la escala Fahrenheit. Simplemente es diferencial. La temperatura, la sensación térmica es la misma, solamente la unidad de medida es diferente. Una pregunta que la gente siempre se ha hecho, si el punto de referencia es la fusión del hielo, si el punto de referencia y marcamos como 0 grados centígrados, ¿habrán temperaturas más bajas que 0 grados centígrados? Claro que sí. En la época de invierno, si prestaban atención, decían que la temperatura en el altiplano, en La Paz, Oruro, Potosí, 4 grados bajo cero, 5 grados bajo cero.
Entonces, en la escala centígrada, la temperatura más baja conocida equivale, aquí está, a menos 273. Es la temperatura más baja conocida. Y en la escala Fahrenheit, menos 459. Normalmente se los redondea a menos 460. Entonces, estas son las escalas, perdón, las temperaturas más bajas conocidas, medidas en la escala centígrada, menos 273, y en la escala Fahrenheit, menos 460. La temperatura tiene que ver con el movimiento de partículas. Por eso ustedes pueden ver la diferencia cuando los deportistas van a practicar un deporte, por ejemplo, fútbol, ¿no? Entonces hacen un precalentamiento. ¿Qué hacen? Ejercicios, saltar, trotar, levantar un pie, una mano. Entonces ahí la temperatura tiene que ver con la energía cinética, con el movimiento. Y cuando todas las partículas se están moviendo, entonces tienen, por supuesto, temperatura. Entonces alguien dice, bueno, entonces, ¿por qué no marcar, si la temperatura más baja es menos 273, que esa temperatura se lo marque como cero? Muy bien, de acuerdo. Entonces, sería otra escala. Ah, en la escala Kelvin. Entonces, se llaman escalas absolutas. En la escala Kelvin, la temperatura más baja conocida hasta la fecha, que es menos 273 grados centígrados, corresponde a 0 grados Kelvin. O también 0 grados Rankines en la escala Rankine. Entonces, de ahí se puede otra vez comenzar. En ese caso, en la escala Kelvin, el punto de fusión del hielo sería 273, el punto de ebullición del agua sería 373, que corresponde en relación a la centígrada. En cambio, la otra corresponde a la Rankine, ¿no? En la escala Rankine, el punto de fusión del hielo serían 491 grados Rankines, y el punto de ebullición del agua, 671. Bueno, entonces estas son las escalas termométricas que más o menos conocemos. Digo otra vez, las más conocidas son la centígrada y la Fahrenheit. Los puntos de referencia es el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua. Bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con la explicación. Bien. Aprovechando que ahora tenemos la tecnología, no me acuerdo si ustedes han hecho la biografía de Celsius, Andrés Celsius. Ahí lo ven. La escala Celsius, o lo que se conoce como centígrada, es esa. Entonces yo voy a invitarle a ver, y a mí, por favor, puede dar lectura a la parte escrita. ¿Algún voluntario que pueda dar lectura a la parte escrita? Fue creada en 1742, menos 2020, hace 278 años. Imagínense, hace 278 años fue creada por este señor Andrés Celsius esta escala. No he averiguado cómo, si medían o no la temperatura años antes de esa fecha. Escala Fahrenheit. Escala Fahrenheit. ¿Alguna compañera puede dar lectura, por favor? Claro, ingeniero. Gracias, muchas gracias. Entonces, Daniel Gabriel Fahrenheit. Lo mismo que hemos dicho, la fusión del hielo, 0 grados, y la ebullición del agua, 212 grados centígrados. La otra es de la escala Kelvin, la escala absoluta. Por favor, ¿algún voluntario que pueda leer? Yo, ingeniero. ¿Ya?
lo que se hace es la relación de temperaturas. Por ejemplo, entre el 0 grados centígrados o el punto de fusión del hielo y ebullición del agua hay 100. Entre los mismos puntos, aquí está, lo voy a remarcar. Entre el punto de fusión del hielo y la ebullición del agua hay 100. Entre el punto de ebullición del agua y fusión del hielo, en la escala centígrada. En la escala Fahrenheit, como vimos, es 180. Entonces, se puede hacer una proporción entre los puntos estos de referencia, pero como 32 es el punto de fusión del hielo, hay que sumarle para que sea equivalente. Se simplifica matemáticamente cada 0 o entre 2 y queda finalmente esta expresión, que no es difícil deducirla, para hacer transformaciones. Entonces, si quieren convertir grados centígrados a Kelvin, utilizan esta proporción, ¿no? Si quieren convertir grados Fahrenheit a rankines, utilizan esta proporción. Por supuesto, si quieren convertir grados centígrados a Fahrenheit, tendrían que utilizar esta proporción. Con esa proporción, ¿no? Sea Fahrenheit a centígrados o centígrados a Fahrenheit. Son operaciones aritméticas de multiplicación o división, pero no vamos a entrar de momento en el detalle de eso. Muy bien. Sin embargo, hay otros métodos termométricos o métodos térmicos. Hay muchos, yo simplemente he puesto dos, ¿no? Uno, por ejemplo, hay el termómetro de gas a volumen constante, ¿no? Aquí en el gráfico este también un termómetro de gas a volumen constante. Pueden ver aquí una especie de balón donde se encuentra el gas. El gas, por supuesto, ocupa todo el espacio que les rodea. Y aquí está un líquido, el líquido que se basa en la propiedad de dilatación que tienen los cuerpos cuando sube o baja la temperatura. Si sube, se dilata. Si baja, se contrae. Entonces, el termómetro de gas se coloca en el recipiente donde se quiere medir la temperatura, el baño o ambiente a medir. Entonces, seguramente se pone una escala de 0 y se mide la temperatura. Y por supuesto, la tecnología ahora permite tener novedades de termómetro. Posiblemente muchos de ustedes, como yo también, nos han medido la temperatura en el banco o en el supermercado con un termómetro digital. Un termómetro digital que directamente a escala frente. Por si acaso, no es conveniente que ustedes se hagan medir la temperatura en la frente porque como son campos magnéticos y sensores, entonces puede que haya algún daño para el cerebro. Últimamente, casi en todos los lugares están midiendo en el brazo o cerca de la muñeca. Entonces, en el tema de temperaturas y termómetros se ha avanzado relativamente alto. Hay otro aparato que se llama termostato. El termostato, la diferencia con el termómetro, la temperatura es una medida del calor o frío. El termómetro mide la temperatura. En cambio, el termostato, la diferencia es que mantiene una temperatura constante. Mantiene el termostato una temperatura constante. Esta es la diferencia. El termostato mantiene una temperatura constante. Por ejemplo, aquí en el cuadro aquí que estamos viendo en la gráfica, se tiene un ambiente, un espacio, donde se quiere que la temperatura sea constante. Ahora, puede ser que la temperatura suba o baje. Entonces, pero tiene una conexión a una instalación de línea eléctrica. Y aquí está el elemento calefactor. Esto es el elemento calefactor, o sea, una resistencia eléctrica, así como una plancha eléctrica, una resistencia eléctrica, ¿no? Y un sensor. Este sensor es el que mide la temperatura, así como cuando le ponen el termómetro digital cerca de la frente, hay un sensor que lanza una onda y percibe la temperatura.
Suponiendo que la temperatura que queremos que sea 20 grados. Entonces, si se enfría, el sensor dice, se ha enfriado. El elemento calefactor, entonces se activa y calienta hasta los 20 grados, ¿no? O lo contrario, si sube la temperatura, el elemento calefactor se enfría y baja la temperatura. Esa es la única diferencia. Entonces, hay otro termómetro de par de placas metálicas que tienen diferente conductividad térmica. Entonces, según el calor, la placa se tuerce hacia arriba o hacia abajo, hace contacto para mantener la temperatura. En todo caso, digo una vez más, el termostato lo que hace es mantener constante una temperatura. En resumen, temperatura es el estado de calor que tiene un cuerpo o el estado de frío. Esto tiene que ver un poco también con la conductividad térmica, porque inclusive en los humanos la temperatura del cuerpo no es la misma. Y eso lo vemos ahora, inclusive con el tema de pandemia, a algunos se les sube la temperatura en el mismo ambiente, ¿no? O si ustedes están en su casa y tocan la superficie de su mesa, tienen una temperatura. Si tienen un elemento metal, se mide con un termómetro. Conocen las escalas centígrada y Fahrenheit y las escalas absolutas Kelvin y Rankine, o Rankine, para medir las temperaturas. Hemos comentado un poquito de los físicos que han estudiado esto, y por supuesto hay también ahora diferentes tipos de termómetros o elementos para medir la temperatura. Muy bien, el termostato mantiene la temperatura constante. El termostato mantiene la temperatura constante. El otro tema que tenemos que ver es la dilatación. Dilatación es los cambios que sufren los cuerpos cuando cambia la temperatura. La dilatación son los cambios que sufren los cuerpos cuando cambia la temperatura. El primer caso, estamos viendo aquí de dilatación lineal. Dilatación lineal. Dilatación lineal. Aquí está una varilla, ¿no? Una varilla de longitud inicial L sub 0. La longitud inicial de la varilla es L sub 0 a la temperatura T sub 0. Longitud inicial L sub 0 a la temperatura T sub 0. Hay un calentamiento, experimenta un fenómeno físico, se calienta. Entonces, como se ve en la gráfica, la varilla aumenta de longitud, llega a la longitud final L. Ha habido un incremento de longitud, delta de L. Ese es el incremento de longitud. Entonces, la pregunta sería, ese incremento de longitud, el aumento de longitud, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Voy a escribirlo. Aquí la ecuación. Ya. Bueno. El aumento de longitud, ¿de qué depende? Depende de, o más técnicamente se dice, es proporcional a. Proporcional a. ¿De qué creen que depende? Depende de la longitud inicial. ¿De qué más? Fundamentalmente depende del cambio de temperatura. Eso es. Aquí vamos a poner temperatura. Entonces, esto es. He puesto en palabras para que quede claro. Una proporcionalidad. Delta L es el aumento de longitud.
¿De qué depende? Depende de la longitud inicial y del cambio de temperatura. Fundamentalmente del cambio de temperatura. Esta es una proporcionalidad. Es proporcional. Este proporcional se lo vuelve igualdad multiplicando por una constante. Entonces voy a poner una constante. En lugar de decir es proporcional a, diremos el cambio de longitud es igual a. ¿A qué? Aquí viene una constante de proporcionalidad que normalmente es la letra alfa. Entonces, alfa se llama el coeficiente de dilatación lineal. Lo voy a colocar con un color diferente y un tamañito más grandecito. Ya. Entonces, una proporcionalidad se vuelve igualdad multiplicando por una constante. La constante es alfa. Despejando alfa, vamos a despejar alfa, y a eso se llama el coeficiente de dilatación lineal. Voy aquí a despejar alfa, que sería igual ¿a qué? Vamos a colocarlo para que se vea más gráficamente en forma de una proporción fraccionaria. Esta. Entonces sería el cambio de longitud. Esto lo borramos. Ahí, se fue. Sobre la longitud por el cambio de temperatura. Eso es. Ya. A esto se le llama el coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal. Alfa. Eso es. Entonces, este es el coeficiente de dilatación lineal alfa. Coeficiente de dilatación lineal alfa. Eso es. Cada elemento, cada compuesto, cada metal tiene su propio coeficiente de dilatación lineal. Por ejemplo, en el termómetro de vidrio, se dilata el vidrio y se dilata el mercurio. Pero el coeficiente del vidrio es tan pequeño que ni se nota. El del mercurio, en cambio, es mucho más alto y se nota cuando sube por el tubo capilar el mercurio. Eso es. Entonces, alfa. Sus unidades, longitud con longitud, se simplifican y serían 1 sobre grado centígrado. 1 sobre grado centígrado serían sus unidades, o grados centígrados recíprocos. Ahora, lo que podemos hacer es, ¿qué es el cambio de longitud? Delta L es la longitud final menos la longitud inicial. Eso es delta L. Y aquí tenemos el coeficiente por la longitud inicial por delta T, que es el cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Eso es. Despejando L, sale una ecuación que dice que la longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por, vamos a poner un signo de agrupación,
sería este, multiplicado por 1 más esto. Eso. Esta es la expresión de la dilatación lineal. Esta es la expresión de la dilatación lineal. La longitud final, L final, es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de temperatura. Todo va a depender del cambio de temperatura. Por ejemplo, si la temperatura final es mayor, este paréntesis es positivo y la longitud final será mayor que la inicial. Si la temperatura final es menor que la inicial, este paréntesis va a ser negativo y la temperatura final será menor, pero la longitud final será menor que la inicial. Entonces, esta es la fórmula que se aplica en el tema de la dilatación lineal. La dilatación superficial es más o menos parecida. La dilatación superficial sería cuando la forma del cuerpo preferentemente es superficial. Imagínense una hoja de cuaderno. Una hoja de cuaderno tiene una longitud de unos 25 centímetros de ancho y unos 30 de largo. Entonces sus formas son principalmente más significativas que el espesor. Una hoja de papel tiene un área inicial. ¿Dónde podríamos decir que aquí el lado inicial es A, el otro lado es B? Lado por lado es, digamos, sea, a ver, sean los lados A y B, los lados iniciales. Los lados iniciales sean A y B, los lados iniciales. A la temperatura inicial, T sub 0. A la temperatura inicial T sub 0. Bueno, se calienta. Se calienta hasta la temperatura final T. Temperatura final T. Aquí vamos a poner los lados iniciales que sean A sub 0 y B sub 0. Que lo dejamos como subíndice. Sería eso. Entonces, cada lado se dilata. Cada lado se dilata. Cada lado se dilata. ¿Cómo se da la dilatación? Esta fórmula. Esta fórmula. La voy a copiar sin el fondo. Sería este lado. Solamente que no es L, es A. No es L sub 0, es A. A sub 0. Y el otro lado es B. B sub 0. Entonces, de estas dos ecuaciones, multiplicando miembro a miembro estas ecuaciones, multiplicando miembro
¿Qué quedaría? A por B. Es el primer miembro. Es decir, estoy multiplicando este primer miembro A por este primer miembro B. Entonces, multiplicando miembro a miembro, hemos multiplicado A por B. Y aquí sería este miembro, el segundo miembro, multiplicado por el segundo miembro. Multiplicado por el segundo miembro. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que pueda entrar en la... Ya. Bien. Ahí estábamos avanzando. Entonces, A por B, ¿qué es? Es el área final. A por B sería el área final. A sub 0 por B sub 0 sería el área inicial. O sea, aquí. Esta A sub 0 por B sub 0 va a ser el área inicial. Área inicial. Por este término al cuadrado. Ese término al cuadrado. No, este es A sub 0. Y este es cuadrado. Sería eso. Entonces, aquí, cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, etc. Haciendo operaciones queda esta expresión. Sin el cuadrado, y aquí es un 2. Es esta ecuación. Entonces, es muy análoga a la de este 2, quiero volverlo. Ya. Entonces, si se acuerdan, la ecuación de la dilatación lineal es esta. Es esta. Y la otra, es decir, la longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente alfa por el cambio de temperatura. Si es superficial, es muy parecida. Vemos que el área final es igual a la inicial multiplicado por 1 más 2 veces alfa por el cambio de temperatura. Donde 2 veces alfa es el coeficiente de dilatación superficial y se llama beta. Beta. A ver, vamos a buscar la letra griega. Aquí. Beta. Entonces, el coeficiente de dilatación superficial es beta. Entonces, queda la ecuación de esta manera.
el área final sería igual al área inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de temperatura. Eso es. Son expresiones muy parecidas, solamente... Ahora, en los libros o en las tablas están normalmente el coeficiente de dilatación lineal, porque conociendo el lineal, se multiplica por 2 y se tiene el superficial. Dependiendo de la forma del cuerpo, la dilatación entonces puede ser lineal, si ese es el caso, y esta es la fórmula para encontrar la dilatación, la longitud final. Si es superficial, más el ancho y el largo, o sea, cualquiera que sea, la expresión es muy parecida. Es esta. Ahora, si es volumétrica, tiene tres lados. Tiene tres lados. Entonces, la ecuación es parecida donde el coeficiente es gamma, es 3 veces alfa. Aquí pondremos. Este es el coeficiente de dilatación superficial. En cambio, si es volumétrica, aquí está la forma escrita, pero si quieren la puedo repetir. Y pondremos aquí, se demuestra que el volumen final va a ser igual al volumen inicial multiplicado por 1 más, aquí cambiamos la letra esta, para insertar gamma. Donde gamma es igual a 3 veces alfa. Tres veces alfa. Es el coeficiente de dilatación volumétrica. Coeficiente de dilatación volumétrica. Entonces, ese es lo que el tema de dilatación que estamos viendo en esta tarde. La dilatación superficial, lineal y volumétrica. Recapitulando, ¿qué es la dilatación? La dilatación son los cambios de dimensión que experimentan los cuerpos cuando cambia la temperatura. Entonces, ese aumento, en este primer caso, este aumento de longitud, en este primer caso, es proporcional a la longitud inicial y al cambio de temperatura. Fundamentalmente al cambio de temperatura. Porque si la temperatura no cambia, entonces no cambian las dimensiones. Si la temperatura aumenta, se calienta, como en este primer caso, aumenta la longitud. Ese aumento de longitud depende de la longitud inicial y del cambio de temperatura. Esa proporcionalidad se vuelve igualdad multiplicando por una constante alfa. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Luego, haciendo operaciones, encontramos que la longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura. Si la forma del cuerpo predominantemente superficial, entonces se dilatan los lados y encontramos que una expresión muy parecida, donde el área final o superficie final es igual al área inicial multiplicado por 1 más beta por el cambio de temperatura, siendo beta el coeficiente de dilatación superficial. Ahora, si el cuerpo
tiene sus tres dimensiones finitas, es decir, hay ancho, profundidad y alto, las tres dimensiones, las tres se dilatan y la expresión de dilatación final o de volumen final es también en forma muy parecida al volumen inicial multiplicado por 1 más gamma por el cambio de temperatura, siendo gamma igual a 3 veces alfa, que se llama el coeficiente de dilatación superficial. Muy bien. Hasta aquí la parte teórica. ¿Alguna pregunta? Ninguna. A ver, entonces haremos algún ejercicio. Número 1. ¿Cuál es la temperatura en este momento ambiente? Puede ser transformar 34 grados centígrados a grados Fahrenheit, punto y coma, grados Kelvin, punto y coma, grados Rankines. Entonces, ya saben la relación que hemos indicado, que es esta. Esta es la relación. Entonces, aplicando esa relación, aplicando esas proporciones, indíquenme los resultados. Ya. ¿Cuánto sale cada caso? ¿Cuánto sale? Bueno, el 5 se va a simplificar. Ya lo tengo, ingeniero. ¿Cuánto sale? En Fahrenheit me salió 118,8. En Kelvin 307 y en Rankine 27,2.
Gracias. Aquí serían los grados Fahrenheit. Menos 32 entre 5. No es entre 9 en Fahrenheit. ¿Cuánto era, perdón? No le decía, no es sobre 9 en Fahrenheit. Ah, tiene razón. Gracias, tiene razón. Eso es. Eso es.